Ahí está, bien. Vamos a hacer entonces el ejercicio 2 del práctico de networks. No se guíen mucho por este número de práctico que a veces cambia, así que este es el primero de que hablan de networks. Entonces, estamos en el ejercicio 2 que dice, sin un network, dadas las capacidades de todos los lados, se incrementan en una constante K. Es decir, las nuevas capacidades son las viejas, más K en cada lado. Es cierto que el max value se incrementa en exactamente K unidades, en a lo sumo K o en al menos K unidades. Una cosa importante, creo que yo lo había puesto en Surif, es que no se tienen que valer de que alguna de estas tres es verdadera. O sea, tienen que demostrar o dar un contraejemplo para las tres. Entonces, no es que si agarran un contraejemplo para este, un contraejemplo para esta, entonces sí o sí esta es verdad y ya está, tienen que demostrarlo. Entonces vamos de a poco. Háblenme con toda la confianza si hay cosas súper básicas que no se acuerden, como tipo qué es la capacidad de un lado o eso, porque este es justo el momento para sacarse esas dudas. Entonces, por si se acuerdan de la clase pasada, nosotros teníamos un network que tenía un nodo fuente y un nodo acá, que es como el nodo resumidero. De acá sale todo el agua, le voy a llamar, y acá se deposita todo el agua, y acá teníamos dos cañitos que van de la fuente al resumidero. No sé si vieron cuando Diego lo dibujaba, él le ponía flechitas porque así era el programa, pero en general le dibujamos así sin flechitas, asumiendo que a la derecha es donde va. Entonces, tipo, si esto está así, es así la flecha, véanlo así, va a ser más fácil de dibujar. Bien, entonces, nosotros lo que tenemos acá es que cada uno de estos lados tenía una capacidad, que la voy a poner, por ejemplo, en azul, que es la cantidad de litros que puede pasar por ese caño antes de que explote. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es, es ver qué pasa si a un network así se le aumentan las capacidades todas en un número K. Esto quiere decir que es como que de repente todos los caños se refuerzan para que se pueda pasar más cantidad de líquido. Entonces, si nuestro K, por ejemplo, es 5, este pasa a 15, creo que se entiende que en todos lados puede pasar más cantidad de agua. La pregunta entonces queda en que si el max flow, es decir, la mayor cantidad de líquido que se puede salir de la fuente y llegar al resumidero, si esa cantidad de líquido total aumenta en exacto K, en a lo sumo K o en al menos K. ¿Alguno pensó un contraejemplo para alguno de estos que me pueda contar? Creo que estás por ahí. Héctor, creo que habías mandado el 2. Capaz que vos podés también ayudarme en esto. Eh, sí, para el exactamente un contraejemplo era pensar en la capacidad cero, digamos, en alguno de los caminos que va de S a T, digamos. O Y sea, otro donde tengan capacidades distintas de cero, uh-huh. y cuando vos sumas K, entonces las capacidades de cero eh, ahora tienen K y las otras tienen el número, la capacidad distinta de cero más K. Y ahí ya es distinto, digamos. O sea, vos decís, acordate que entonces para un contraejemplo, nosotros directamente, como acá dice, creo que Diego había remarcado esto que está muy bueno, que fíjense dónde están escondidos los para todos y los existe. Entonces, como acá dice en un network, bla, bla, y no te tira ninguna restricción, esto quiere decir para todo network. Entonces, con que vos encuentres un network en el cual con la K, fíjense que tampoco tiene restricciones, entonces para todo network, para toda K,
en todos los lados se incrementa de tanta cosa, entonces es como tenés dos para todos, para todo network y para todo K. Así que con que vos encuentres un network y un K en el cual se rompa, ya es contraejemplo. ¿Sí? Entonces, eso está preguntando sobre lo que vimos hoy. Es solamente el flujo maximal, es la cantidad máxima de litros que pueden pasar sin que se rompan los caños y que se cumplan las condiciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros teníamos esto de acá, 10, 5, 8, 7, esta es la fuente y este es el resumidero. ¿A alguien se le ocurre cuánto es el max flow de acá? O sea, ¿cuánta es la máxima cantidad de litros que pueden salir de S y llegar a T en total? Bien, es importante. Bien, me dicen muchos 12. Francisco me dice 13. ¿Alguno se le ocurre cómo puede mostrarme a mí? Está bien, está bien. ¿Cómo me muestran a mí que ese... No me hace falta que me muestren qué es el flujo maximal, muéstrenme que es un flujo, aunque sea. ¿Se acuerdan cuál es la definición de flujo? ¿Qué tipo de datos era? Empezaba con F, al igual que flujo, pero seguía una U. Exactamente. Bien, es una función sobre los lados. Que dice para cada lado cuánto agua efectivamente pasa. Algo que para todo lado, bien, eso ya empezamos hablando de las condiciones de flujo, en donde es una función donde cada valor, o sea, a cada lado le tiene que asignar un valor que tiene que ir entre 0 y la capacidad. Eso es la conservación, o sea que no se puede perder o generar agua de repente. Y también tenemos las condiciones de que en S sale más, de que en T entra y no sale, esas condiciones. Bien, entonces, cuéntenme un flujo, o sea, una función de los lados. Ah, sí, es verdad, menor o igual, si no es como que capaz que no estarías utilizando la máxima capacidad de un lado. Entonces, ¿alguien me puede contar, si quieren abrir el micrófono o lo quieran, cuál podría ser un flujo, o sea, una función sobre los lados que me mande 12? Podés mandar 7 por el lado, por los lados de abajo y 5 por los de arriba. 7, 7, y acá 5, 5. Entonces, acá lo estoy usando el completo, ¿no? Acá le estoy usando, le voy a poner otro colorcito. Acá le estoy usando completo, acá le estoy usando completo. Acá yo pongo la cantidad de litros que todavía podrían pasar. Acá lo estoy usando a la mitad y acá me sobra todavía, podría mandar uno más. ¿Cómo se les ocurre una mini demostración para decirme que, o sea, este ya es un flujo, vemos que a le entra 5, sale 5, a B le entra 7, sale 7, todo está entre 0 y la capacidad, todo está bien. Bien, 5, 7, 5, 7, bien, está bien el de Esteban también. ¿Alguien puede hablado una mini demostración de por qué esto es posta maximal? Que es bastante, tipo, tiene que ser bastante intuitivo, nada demasiado matemático. Imagínenselo como caños de agua y que este número es la máxima cantidad de litros que puede estar pasando. La idea sería que estamos saturando las entradas de la salida, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces es como que básicamente el receptor está recibiendo todo lo que podría esperadamente recibir, o sea lo que sea que hagamos acá, podría esto ser un quilombo. Acá estamos usando lo máximo que puede recibir, entonces sí o sí esto es el max flow. Todos los GNT están maxeados, es verdad. ¿Y qué pasa si pasa lo contrario? Si todas las salidas de S estuvieran maxeadas, ¿eso también es maximal?
Sí. Es verdad que no es flujo en este caso, porque mi punto era como que si acá vos tuvieras numeritos más chicos, por ejemplo, qué sé yo, acá tenés un 3 y acá tenés un 2, entonces acá vos terminás mandando, en este podés mandar 2 y en este mandas, y en este terminás mandando también 2, y en este, perdón, en este 3 y te quedan 0 y 0. En este te quedan 3 por enviar, en este te quedan 4 por enviar, pero como acá está maxeado, entonces no podrías, por la misma lógica, el que envía agua no podría enviar más. Eso es muy importante porque acá fíjense que es el network más simple que existe, pero acá podría ser mucho más complicado, pero ustedes con saber que el que manda está enviando todo lo que puede, o el que recibe está recibiendo todo lo que puede, eso ya es maximal. Así, sí, sin tipo súper intuitivo, no hace falta nada muy complicado, porque reventas caño, exactamente. O sea, podemos ver que saturando una o la otra o las dos ya es maximal. Sí, o sea, es tipo, si todo lo que sale de ese está utilizado o todo lo que entra del texto utilizado es maximal. Bien, entonces, ahora viendo un ejemplo más de este ejercicio. Si nosotros tenemos un network súper simple, que es simplemente un caño que une de S a T, con capacidad 10. ¿Cuál es el max flow de este network? Es decir, exactamente, ¿cuál es la máxima capacidad de litro que puede pasar? Son 10 porque utilizas el completo de ese caño. Entonces, ¿qué pasa si hiciéramos lo que dice el ejercicio en donde las capacidades se aumentan en un K? Es decir, esto de acá, en vez de la capacidad de ser 10, pasa a ser 10 más K. O sea, si el K era 7, ahora esta capacidad es 17. ¿Cuánto es el max flow acá? Bien, entonces, acá ya tenemos un network en donde si le aumentamos K, el max flow aumentó en K. ¿Esto nos hace contraejemplo de alguna? Max flow se inventa exactamente K unidades. Esto todavía es cierto porque justamente en K, en a lo sumo K unidades, K es menor o igual que K. Y el último te dice, en al menos K unidades, K también sigue estando, así que estamos bastante complicados. Esto no fue contraejemplo de nada, ¿no? Pero sigamos viendo, veamos si podemos ver otro tipo de grafo. Por ejemplo, este, donde acá tenías 10. En este, ¿cuál es el max flow? Bien, y si le aumentamos en K a todos, ahora ¿cuánto es el max flow? Bien, es importante eso, no es que aumentó solo en K, aumentó es como que le pongamos el K un número así es más fácil, el K es 7 o 5, porque no soy bueno haciendo calculitos. Es como que estás paralelizando estos dos caños, entonces vos al aumentar K en todos, ahora vos podés pasar 15 por acá y 15 por acá es 30. ¿Sí? Que no era el 20 de acá, que antes ocurría. Entonces acá creo que podemos tener un contraejemplo, porque antes el max flow previo era o de hecho para que se vayan acostumbrando, es el valor del flujo maximal original, era 20, y el valor del flujo maximal prima, va a terminar siendo 15 por acá y 15 por acá, es igual a 30, y el K justamente era 5, o sea que esto es básicamente
el anterior. Entonces fíjense cómo acá, ahora sí vamos a poder sacar, esto ya es un contraejemplo de alguno de estos, porque fíjense que acá aumentamos en K todos los lados, pero el max flow no se incrementa en exactamente K, se incrementa en 2K. Así que este dibujito, pum, esto es falso y ese es el contraejemplo. Ya no tienen que hacer nada más. Ahora veamos esto, en a lo sumo K unidades. ¿Esto fue contraejemplo o no fue contraejemplo? Bien, porque en a lo sumo K diría que es en menos de K y acá justamente es más de K. Así que nos queda la última. En al menos K unidades. Esto no es contraejemplo porque justamente se aumentó en K o más. Bien. ¿Qué les parece esto? ¿Esto tiene pinta de ser verdadera, la última? ¿Qué les suena? Claro, con ese ejemplo simplemente nos sirve de contraejemplo para la primera y la segunda, pero para la tercera todavía siguió andando, así que no estamos seguros. ¿A alguien se le ocurre una razón, aunque no sea de matemática, pero medio intuitiva, de por qué el 3 podría ser verdad? Sí, yo lo estuve pensando, espero poder explicarme así en el aire, Sí. pero eh, es, es lo siguiente, nosotros tenemos que el valor del flujo maximal es igual a la capacidad del corte minimal. Ok. Eso intuitivamente significa que hay una manera de dividir el network en dos, de tal forma de que hay como un cuello de botella entre los dos. Ok. Y si vos aumentás el diámetro de todos los caños, el cuello de botella podría pasar a otro lugar, pero no va a disminuir la capacidad del cuello de botella. Cada vez como que vos te imaginas que el network es como el network que empieza en S y termina en T, y acá adentro puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero vos tenés que en algún lado, acá en azul, está, este es el corte minimal. Claro. ¿Verdad? Exacto. Entonces, ¿cómo se define la capacidad de un corte minimal? La capacidad del corte minimal o la capacidad de cualquier corte es la capacidad de los lados o las conexiones que van desde el corte minimal hacia afuera del corte minimal, o sea, hacia el complemento. Entonces, como tipo todas estas cosas que exporta el azul. Claro. Es la suma de todas estas capacidades. Y si alguna de estas o todas, como es en este caso, aumentan en K, vos decís que justamente va a aumentar el corte minimal. Claro. ¿Va a aumentar o va a ser...? Claro, no puede ser igual. Tiene que... Claro, lo único que me genera un poquito de dudas, que a ver, Santi, fíjate si me puede ayudar, que no sé si si esto se puede garantizar que va a seguir siendo el corte minimal del nuevo network. No estoy seguro, pero capaz no te hace falta. Porque... Sí, o sea, me parece que esta no es la forma en la que yo lo pensé y no es la forma en que yo les iba a contar la solución, pero está muy bueno para que vayan pensando en que es un corte minimal y eso, así que una buena idea es. Así que de eso no te preocupes. Podría ser, o sea, porque vos si... no es. Porque piensen que
vos tenés la capacidad de ese corte, ¿sí? Es la suma de todas las capacidades de los lados que están con un vértice adentro y un vértice afuera, ¿ok? Y entonces si tenés en este corte, por ejemplo, podría ser que tenés 10 lados, ¿sí? Que están ahí en el borde y todos tienen capacidad 1, por eso el corte es chiquitito. Pero después cuando le sumas K, la capacidad de ese corte crece un montón porque sube 10 veces K. En cambio podría haber otro corte que no era minimal antes porque tenía un lado que tenía capacidad 11, Pero claro, toda la suma de los pero K ahora termina subió a siendo... 21 en lugar de a 100 y pico. Cada vez como que Claro, como todos los lados tienen mucha pero capacidad. la capacidad de este nuevo corte minimal Ujú. tiene que ser sí o sí mayor que la del corte minimal anterior, porque este nuevo conjunto, que es el corte minimal, no era el corte minimal antes. Entonces, tiene, O sea, lo que sí sabes es que todos los cortes van a aumentar. Eso sí. claro, Pero el tema es que me parece que se te complica para probar o que es sea, el por lo menos K. Pero o sea, creo que estoy mi, bastante seguro que sí, pero... mi argumento es el siguiente. Ujú. Este, este nuevo corte minimal tiene eh, al menos la misma capacidad que el corte minimal anterior, porque todos los cortes van a aumentar. Ok. Y la cosa es que como es un corte, eh, por lo menos tiene un lado que sale de él porque eh, a lo sumo, o sea, A lo sumo como, está unido con T, ponele. claro, como al menos T está afuera, tiene un lado que sale de él. Ujú, Entonces, como le estamos subiendo la capacidad de ese lado, la nueva capacidad va a ser la capacidad original ujú, más n por k, donde n es la cantidad de lados que salen. claro. Entonces, Sí, sí, a mí me convence. como ese n es mayor o igual a 1, tenemos que la capacidad aumenta al menos en k. A mí me convence bastante. O sea, es como que decís que todos los cortes por lo menos tienen un lado que le sale. Si a vos a todos los lados aumentás en K, la capacidad de todos los cortes va a aumentar por lo menos en K. En particular, el corte minimal también. Claro. El que vaya a ser corte minimal. Claro, claro, no el corte minimal del que ya era, sino el nuevo. Ujú. Eso me Bien. convence bastante. Hay, se lo voy a decir ahora antes de que me olvide, creo que había una trampita en este ejercicio, que este también era falso cuando tenías un network no conexo. O sea, si vos tenías este network, ponele, tipo, se aumentan todos los lados en K. Bueno, si no hay nada, entonces no se aumenta, entonces el flujo maximal sigue siendo cero. Pero es una trampita, o sea, es como que... No, pero está Sí, bueno, sí, Guido, esto que decís, porque si uno hace ordenada la prueba, se sí, salta solo eso. claro, Es claro, decir, si uno claro. lo piensa así muy por encima, con ejemplos, así puede ser que caigas en la trampa, como decís vos, pero si uno piensa ordenadamente la prueba, Ujú. te da que necesitas que haya una arista Claro, en creo que algún lado. justamente con la de Víctor de recién está bueno porque justo Está saltó bastante obvia ahí. cuando él dijo que está sí o sí una lista T, ahí no necesariamente, y ahí haces el casito aparte. Claro, sí, en general vamos a trabajar con grafos conexos, pero está bueno hacer la aclaración, decir, bueno, esto es cierto siempre y cuando se dé esta condición. Demuestra En- que hiciste un análisis correcto de la pregunta. Claro, perfecto. Entonces, para más o menos escribir un poquito esto, si no es conexo, entonces las tres son falsos.
Esto simplemente le das el contraejemplo de ese tipo. Podés dar este mismo contraejemplo que habíamos dado para dar de contraejemplo los dos primeros, y das este contraejemplo con un K, por ejemplo, 3, para el último. Entonces, los 3 son falsos si no es conexo. Pero si es conexo, me gustó tu prueba, Víctor. Ok, sí, yo la verdad nunca pensé en el caso no conexo. Claro, claro. No, es que creo que yo tampoco, y cuando yo presenté mi solución el año pasado, también Diego me saltó y, y por eso me lo acordaba ahora. Les quería dar también otra solución antes de pasar. A todo el mundo le quedó claro la idea de Víctor porque está muy buena. Si quieren, las explico yo o la explica él de nuevo. ¿Más o menos se entendió? ¿Mazo? Ah, bien. Perfecto. Sí, por supuesto. Bien, recordemos en Network ST, acá puede haber todo una maraña de lados y vértices y enorme, pero un corte es un subconjunto de vértices que tenía S y no contiene T. Eso lo vimos en la clase pasada, que imaginémonos que S es un corte. Hay una propiedad teórica que dice que la capacidad de un corte, lo voy a llamar C, siempre es, bueno, en todo caso, si se los pongo así directamente, que la capacidad del corte minimal es igual al valor del flujo maximal. Esa es una propiedad teórica que también se puede ver como que siempre los valores de los flujos van a valer menos que las capacidades de cualquier corte. Y también que la capacidad de cualquier corte va a valer más que el valor de cualquier flujo, pero justo en estos dos puntos, en el punto del corte minimal y el del flujo maximal, se unen y son iguales. Eso lo vieron hoy también. Bien. Entonces, esta es una propiedad teórica que es muy importante, que hay un teorema que no sé, eso es lo que vieron hoy, el teorema que demostraba esto, Esteban. Porque es bastante lindo el teorema. Bien. Bueno, entonces, ese teorema es muy importante, es probable que se lo tengan que aprender para el final, pero está bastante bueno. Y lo que pensó Víctor era que vos tenés el network, es todo esto de acá, el S, el T y la nubecita. Y en azul yo pongo el corte minimal de este grafo, ¿sí? De este network. Entonces, básicamente, la capacidad de un corte se definía como la suma de todo lo que sale de C. O sea, no sé si esta era la notación formal, pero básicamente lo que importa es que es la suma de todas las aristas, es la suma de todas las capacidades de todas las aristas que salen del corte. Si vos tenés acá varios vértices en el corte y acá otros vértices afuera del corte, vos tenés que la capacidad del corte va a ser la suma de todas estas capacidades. Recuerden que no es la suma del flujo que sale, sino es de las capacidades. Entonces, vos teniendo estos dos datos, lo que dijo Víctor fue que si no es conexo es el contraejemplo y ya está, así que ahora podemos asumir que es conexo. Entonces, si es conexo, siempre va a haber alguna arista que salga de todo corte hacia afuera. Porque de última, si estos no existen, como T no está y el grafo es conexo, entonces tiene que haber alguna arista, así, sale de acá o sale de acá, alguna arista tiene que salir del corte hacia un vértice que no esté en el corte y si esté en el network. Entonces, esa arista, que la podemos llamar la arista que va de A a B, que podría ser de cualquier lado, cuando vos aumentás la capacidad en K, antes era la capacidad de AB. Esto es el network original. Pero ahora en el nuevo network, la capacidad va a tener así.
más el K. Entonces, esta arista, la capacidad de esta arista va a aumentar en K. Y por lo tanto, la capacidad de todo el corte va a aumentar por lo menos en K, porque esta arista ya aumentó en K y es la suma de todas las capacidades. Entonces, la capacidad del corte por lo menos va a aumentar en K. Y como sabemos que la capacidad como acá yo nunca perdí generalidad, o sea, siempre estuve hablando de un corte cualquiera, yo lo que digo, eso va a pasar para todos los cortes. Todos los cortes del network original son los mismos cortes del network nuevo, en donde le aumentaste K a todas las aristas. Entonces, si a todas las capacidades del corte, todas las capacidades de los cortes originales se aumentan por lo menos en K, las nuevas capacidades también van a ser grandes y alguna de ellas tiene que ser la minimal. Entonces, la minimal va a aumentar en por lo menos K. Asumamos que entonces la azul era la minimal del corte del network original y por alguna razón la verde es la minimal del nuevo network. Bueno, esta era un corte en el network original y sabemos que al pasar al nuevo network tuvo que aumentar por lo menos en K. Entonces, si este es el nuevo minimal, sí o sí tiene que haber aumentado con el anterior en por lo menos K. Así que la capacidad del corte minimal del nuevo network va a aumentar en por lo menos K y el valor del flujo maximal del nuevo network también por esta igualdad. Espero no se haya hecho un lío ahí porque quería ser bastante preciso, pero más o menos. Bien, Jorge. Bien, esa entonces es la demostración de Víctor. Una demostración que les quería dar yo también, porque le va a ser muy útil para básicamente todo el resto de la materia, es que son extremadamente útiles las demostraciones en las cuales vos partís de un punto y haces una etapa de alguno de los algoritmos que ustedes conocen. Es decir, como acá ustedes están hablando para todo network, para todo K, etcétera, etcétera, ustedes pueden pensar, bueno, doy este network, que ni siquiera lo tengo que ni describir, y corro una iteración de greedy, ponele que ustedes conocen, o de Ford-Fulkerson, o lo que sea. Ahora lo que me dé esa iteración va a ser un nuevo flujo. Si ese flujo cumple las características que ustedes quieren buscar, ya está. Esa es la demostración, porque ustedes es como que se basan en que los algoritmos son buenos. Y eso es muy, muy útil. Entonces, nosotros teníamos el network original con un S, con el T, acá toda la nubecita no nos importa, y le corrimos greedy, por ejemplo, o por ejemplo, hagamos que no le corremos greedy, empecemos del flujo maximal de este network original. Justo acá alguien nos los dio, ya están todos hechitos perfectamente, cuánto flujo pasa por cada cosa para que sea lo maximal, está todo hermoso. Entonces partimos de este network y de este flujo. Ahora el nuevo network va a tener los mismos lados, pero aumentados en K en todos lados. ¿Qué pasa si yo a este network nuevo, con las caras sumadas K a todos los lados, le corro una iteración de greedy? ¿Greedy qué va a hacer? ¿Se acuerdan que buscaba greedy? Aumenten exacto acá. O sea, en esta iteración decís. Sí, exactamente. Trata de saturar qué cosa satura, ¿te acordás? Eso exactamente, algún camino de C a T. El camino antes estaba siendo usado a lo que sea que daba el flujo maximal. Entonces era un camino que iba por acá, qué sé yo, daba la vueltita, no me importa, y llega a T. Este es un camino que encuentra greedy.
Antes, ponele el peor caso, es que acá estén todos estos lados ultra saturados, estén todos al máximo de su capacidad. Pero las capacidades viejas, las capacidades nuevas tienen un K extra. Entonces este camino, sí o sí, Greedy va a poder encontrar, este epsilon, o sea, lo que quiere aumentar en K, por lo menos. ¿Sí? Entonces es como que si en este momento estaban todas súper saturadas, ahora todas tienen K extra para poder mandar. Entonces, en este camino, Greedy va a poder mandar K más. Y eso capaz que lo haga más veces, no nos importa, pero lo importante es que lo hizo una vez. Con que lo haga una vez, ya aumentó el flujo en al menos K unidades. Y eso es lo que queremos probar. ¿Sí? Eso después ustedes lo van a seguir aplicando muchísimo con otros algoritmos que son un poquito más complicados algunos, tienen otras cosas. Greedy, lo malo es que es como que yo justo antes les había dicho que se podían basar que los algoritmos son buenos. Greedy te puedes basar en que nada, que encuentre caminos y aumenten lo que pueda, pero los otros algoritmos son buenos en serio, como que te dan el flujo maximal, entonces puedes tener todas esas características y le haces un paso y le haces tal otra cosa y te basas que usan BFS y que usan otras características, pero en definitiva es todo bastante parecido. Es que vos empezás de algo que vos podés dar, corres un paso de algún algoritmo y por el algoritmo de ser bueno te va a dar estas características. Y en esta justo nos dio la que necesitábamos. Así que, ¿eso les queda más o menos claro? Lo que no me queda claro es cuando no es conexo, S y T siempre quedan separados, ¿no? Eso no sé, Diego, si me puede decir tipo, esto sí creo que es un network, está bien, pero esto también podría ser un network, ponele. Claro, pero ahí no hay lados. Como no hay lados, no puede aumentar en K. No sé si... Claro, claro, Para, tipo, sí, para mí sí es un network, o sea, cumple con la definición teórica. Por supuesto no tiene interés para nosotros. claro, claro. Y en casi todos los ejercicios vamos a usar network conexos. Ujú. Claro, pero no veo el aumento de K unidades, digamos. Es que, claro, justamente Es eso, como queda como muy... ¿cuál es el max flow de este network? ¿Cuál es la máxima cantidad de líquido que vos podés mandar de S a T? Nada, cero. Una Claro, cosa, es como decirte cuál es la máxima cantidad de electricidad que le puedo mandar de acá al campo y el campo no tiene cables, o sea, es como que no está conectado, así que bueno, no le puedo mandar nada. Entonces, si aumento en K la capacidad de líquido que puede pasar por todos los lados, que no es ninguno, lo hago y me queda el mismo network. Entonces ahí justamente aumentó todo en K, que en realidad no aumentó nada porque no hay nada, y el max flow se quedó igual en cero. Por eso es contraejemplo. Bueno. Entonces... Porque entonces el K es 3, ponele, y no aumentó en por lo menos 3. Se quedó en cero. una cosa que quizás me equivoque, pero Uh-huh. o sea, el problema acá creo que no es necesariamente que el grafo no sea conexo, Sí. sino que tiene que ser no conexo y además S y T tienen que estar en componentes conexas separadas. Casi es verdad. O sea que el problema es que no hay ningún camino de S a T en realidad. Claro. Entonces, o sea, la demostración que vimos recién no es que falla para todos los no conexos. Claro, o sea, exactamente. El contraejemplo ese solo vale. Claro, básicamente hay que tomar dos ramas distintas. Una en la que no hay camino de S a T. Si no hay camino de S a T, las tres son falsas. Entonces esto de acá yo creo que se borró, no importa. Si no hay camino de S a T, las tres son falsas. Y si hay camino de S a T, ahí ya las dos primeras son falsas y la última es verdadera. Está buena esa distinción que dijiste. Bueno, creo que es todo. Así que podemos dejar de grabar.